Imagina un mundo donde la verdad no se revela por sí sola, sino que se esconde entre silencios, amenazas y poder. Hoy te invito a entrar en un caso que ha sacudido la música popular colombiana, donde una tragedia se convierte en un tablero de estrategia, y donde las palabras de un hombre conocido por su discreción cambian el rumbo de la historia. Si creías que ya conocías la versión oficial, prepárate, porque lo que viene no es un rumor, es una señal de que algo mucho más grande está por salir a la luz. Suscríbete y dale like, porque YouTube solo muestra contenido como este cuando lo apoyas. Si puedes, manda un super thanks, y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. El momento en que Johnny Rivera decide hablar públicamente marca un punto de inflexión porque rompe con una trayectoria construida sobre la prudencia, el respeto y la distancia frente a la polémica, una postura que durante años le permitió ser visto como una figura serena y confiable dentro de la música popular colombiana. Precisamente por eso, cuando toma la palabra, su mensaje adquiere un peso especial, ya que no surge del impulso ni del escándalo, sino de una convicción personal que él mismo describe como una necesidad moral. En sus declaraciones, Rivera deja claro que no busca imponer su verdad, sino defender el derecho a opinar sin que eso signifique destruir a otra persona, insistiendo en que el respeto debe ser mutuo incluso en medio del desacuerdo. Las frases que pronuncia en entrevistas reflejan incomodidad y dolor, pues señala que la forma en que se ha señalado a Giovanni Ayala le resulta desagradable y profundamente injusta, no solo por la dureza de las palabras, sino por la ligereza con la que se han emitido acusaciones graves en un contexto aún no esclarecido. Rivera considera irresponsable convertir conjeturas en verdades absolutas y usar el dolor colectivo como arma mediática, y por eso cuestiona el tono acusatorio que, a su juicio, no aporta claridad ni justicia. Al hablar, subraya que su defensa no nace de una amistad ciega, sino de la preocupación por ver cómo se construye una narrativa que puede arruinar reputaciones sin pruebas concluyentes. Este gesto, lejos de pasar desapercibido, sacude a la opinión pública porque muchos reconocen en Rivera a un referente ético, alguien que rara vez se expone y que, al hacerlo, envía una señal clara de alarma. En la industria musical, su intervención genera un efecto dominó, ya que obliga a colegas, medios y seguidores a replantear posturas, a escuchar con más atención y a distinguir entre opinión, emoción y responsabilidad. El impacto se siente también en el debate público, donde aumenta la exigencia de mesura y de respeto por los procesos, y se abre un espacio para reflexionar sobre los límites de la acusación pública en tiempos de exposición permanente. Así, la voz de Johnny Rivera no solo defiende a Giovanni Ayala desde una perspectiva humana, sino que también pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre ética, silencio y el valor de hablar cuando se cree que una línea ha sido cruzada. La escalada de acusaciones se fue construyendo de manera progresiva hasta transformarse en una confrontación abierta donde cada declaración pública añadía tensión y polarizaba aún más a la opinión pública. Jesse Uribe decidió llevar su postura a los micrófonos y a las redes, utilizando un lenguaje firme y emocional con el que buscó deslindarse de cualquier responsabilidad y, al mismo tiempo, señalar a Giovanni Ayala como una figura clave dentro de los hechos que se discutían. Esta estrategia fue interpretada por muchos como un intento claro de transferencia de culpa, una forma de desplazar el foco de atención hacia otra persona en un momento de alta sensibilidad mediática. Las palabras de Uribe, repetidas en entrevistas y comentarios indirectos, fueron ganando eco y construyeron una narrativa en la que se presentaba como alguien afectado y traicionado, apelando al sentimiento del público y a la lealtad de sus seguidores. Frente a este escenario, Giovanni Ayala optó inicialmente por el silencio, una decisión que fue leída tanto como prudencia como vulnerabilidad, ya que permitió que una sola versión circulara con más fuerza durante los primeros días. Sin embargo, cuando finalmente reaccionó, lo hizo desde un tono distinto, más contenido y reflexivo, dejando claro que se sentía injustamente señalado y que confiaba en que los hechos, y no las acusaciones, hablarían por sí mismos. Esta respuesta marcó el momento en que la historia dejó de ser un relato unilateral para convertirse en una disputa directa de versiones opuestas, donde cada parte defendía su interpretación de las responsabilidades y de las intenciones que había detrás de cada acción. La narrativa pasó entonces del terreno de la especulación al del enfrentamiento público, con seguidores divididos, análisis constantes en medios y un clima de incertidumbre que afectó no solo a los involucrados, sino a todo el entorno de la música popular. Lo que antes era un tema tratado con cautela se transformó en un debate abierto, en el que cada declaración generaba reacciones inmediatas y obligaba a tomar posición. Esta confrontación evidenció cómo, en ausencia de conclusiones definitivas, la opinión pública puede convertirse en un tribunal paralelo, donde las palabras pesan tanto como los hechos y donde la reputación se ve sometida a una presión constante. Así,
La disputa entre Jesse Uribe y Giovanni Ayala dejó de ser solo un desacuerdo personal para convertirse en un símbolo de cómo las narrativas enfrentadas pueden chocar, amplificarse y marcar un antes y un después en la percepción colectiva sobre un conflicto aún sin resolver. El análisis del accidente aéreo se ha ido construyendo a partir de una serie de elementos técnicos y preguntas que, en conjunto, han despertado inquietud y han abierto un debate legítimo sobre la necesidad de una investigación exhaustiva. Johnny Rivera ha señalado que, más allá del dolor por la tragedia, existen detalles que no pueden ser ignorados y que merecen ser examinados con rigor profesional. Entre estos puntos se mencionan las fallas técnicas citadas de manera informal en declaraciones públicas, los cuestionamientos sobre el historial de mantenimiento de la aeronave y la forma en que ciertos datos mecánicos comenzaron a circular antes de que existiera un informe oficial consolidado. Rivera ha puesto el acento en la importancia de entender si los controles, sistemas y revisiones previas cumplían con los estándares exigidos, y si hubo irregularidades que no fueron detectadas a tiempo. También ha llamado la atención sobre el conocimiento previo de detalles específicos del funcionamiento del avión que algunas personas parecían manejar con demasiada precisión en etapas tempranas, lo que para él resulta, como mínimo, llamativo y digno de verificación. Estas inconsistencias, según su postura, no prueban por sí solas una conclusión definitiva, pero sí justifican que las autoridades y los peritos profundicen en cada aspecto técnico sin prisas ni atajos. En su discurso, Rivera insiste en que una investigación seria no se limita a aceptar una explicación inicial, sino que contrasta versiones, revisa registros, analiza comunicaciones y evalúa posibles errores humanos o mecánicos desde múltiples ángulos. Su llamado no es acusatorio, sino preventivo, enfocado en evitar que preguntas legítimas queden sin respuesta y que la verdad se diluya entre rumores. Para él, esclarecer las condiciones reales del vuelo, las revisiones realizadas y las posibles fallas reportadas es una forma de honrar la memoria de las víctimas y de garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro. Este enfoque ha resonado en la opinión pública porque transmite una preocupación compartida por la transparencia y la responsabilidad, recordando que en casos de esta magnitud cada detalle técnico cuenta y que solo una investigación profunda y bien documentada puede ofrecer certezas y cerrar definitivamente un capítulo marcado por la duda y la conmoción. El trasfondo de los contratos millonarios ayuda a entender por qué este escenario generó tanta tensión dentro de la música popular colombiana, un sector donde el éxito artístico está profundamente ligado a estructuras empresariales complejas. En este contexto, la posible creación de una gran promotora de eventos representaba mucho más que una simple alianza comercial, ya que implicaba la unión de capital, influencia y capacidad operativa para organizar espectáculos a gran escala en múltiples regiones del país. Este tipo de proyectos suele concentrar poder, porque quien controla la promoción de conciertos, ferias y festivales también define agendas, tarifas, visibilidad mediática y oportunidades para otros artistas. Los intereses financieros involucrados no se limitan a la venta de entradas, sino que abarcan patrocinios, derechos de transmisión, contratos publicitarios y acuerdos de exclusividad que pueden generar ingresos sostenidos durante años. Una alianza empresarial de este tamaño tiene el potencial de alterar el equilibrio existente, desplazando intermediarios tradicionales y reduciendo la dependencia de estructuras que durante mucho tiempo dominaron el mercado. Para algunos actores de la industria, este cambio podría significar crecimiento y expansión, mientras que para otros representaría la pérdida de espacios, influencia y control económico. Por eso, este tipo de movimientos estratégicos suele despertar resistencias, temores y reacciones intensas, incluso antes de concretarse. La música popular colombiana, aunque se percibe como un ámbito artístico, funciona también como un ecosistema empresarial altamente competitivo, donde cada contrato relevante puede redefinir jerarquías y alianzas. En este escenario, la posibilidad de una promotora fuerte y unificada abría la puerta a una nueva forma de negociar y de distribuir el poder, con reglas distintas y mayor autonomía para quienes la integraran. Esta perspectiva explica por qué el tema financiero se volvió tan sensible y por qué muchas miradas se centraron en las implicaciones económicas más que en lo creativo. Entender este contexto permite ver que detrás de los discursos públicos y de las posiciones enfrentadas existe un entramado de intereses legítimos, expectativas de crecimiento y temor a perder protagonismo, elementos que juntos ayudan a comprender cómo una decisión empresarial puede convertirse en el epicentro de un conflicto que trasciende lo musical y toca directamente las bases del poder en la industria. La organización de los relatos sobre testigos anónimos y movimientos sospechosos se ha convertido en una pieza clave para entender por qué este caso sigue generando tantas preguntas. Diversas voces que han preferido mantenerse en reserva han aportado descripciones coincidentes sobre presencias inusuales en el aeropuerto, horarios poco habituales y conductas que no encajaban con la rutina normal de una operación aérea.
Estos testimonios, aunque anónimos, cobran fuerza cuando se comparan entre sí y muestran patrones similares, lo que refuerza la idea de que no se trata de percepciones aisladas. A esto se suman registros técnicos que incluyen bitácoras, controles de acceso y reportes internos que permiten reconstruir quién estuvo en determinadas áreas y en qué momentos, aportando una línea temporal más precisa de los hechos. También aparecen documentos y mensajes que, analizados en conjunto, ayudan a contextualizar decisiones, tensiones previas y comunicaciones que resultan relevantes para comprender el ambiente en el que ocurrió todo. La existencia de intentos de intimidación ha añadido una capa adicional de gravedad, ya que el miedo puede silenciar información valiosa y retrasar la verdad. Cuando una persona duda en hablar por temor a represalias, cada dato que se pierde debilita la posibilidad de esclarecer lo ocurrido. Por eso, la importancia de estos elementos no radica solo en su contenido individual, sino en la manera en que se complementan y se sostienen mutuamente. Un testimonio puede abrir una línea de investigación, un registro técnico puede confirmarla y un documento puede explicar el motivo detrás de una acción. En conjunto, forman un rompecabezas que necesita ser armado con paciencia y objetividad. Este enfoque integral permite separar rumores de hechos verificables y ofrece a las autoridades y a la opinión pública una base más sólida para entender el caso. La claridad no surge de una sola prueba contundente, sino de la acumulación coherente de indicios que apuntan en una misma dirección. Por eso, dar espacio a estos relatos y proteger a quienes los aportan resulta fundamental. La situación ha escalado a un punto en el que las amenazas ya no son un rumor, sino una preocupación real que afecta el estado emocional de quienes están involucrados. En un entorno tan expuesto como el de la música popular, donde la vida privada se mezcla con la opinión pública, el miedo se convierte en un factor que condiciona decisiones, genera tensión constante y altera la forma en que las personas se relacionan entre sí. La presión psicológica se siente tanto en el círculo cercano de los implicados como en los propios protagonistas, porque vivir bajo la sensación de que alguien puede intentar intimidar o dañar a un ser querido transforma cualquier conversación en un riesgo potencial. En medio de este clima, el llamado al respeto por la memoria de Jason Jiménez se vuelve aún más necesario, porque su nombre y su tragedia no deberían ser utilizados como herramienta de ataque o como parte de una disputa pública. Recordar a Jason desde la dignidad implica evitar la banalización del dolor, no alimentar teorías sin sustento y permitir que su legado se mantenga sin convertirlo en un objeto de espectáculo. La presión sobre las autoridades es otro elemento clave, ya que el público exige respuestas claras y un proceso transparente, sin que la fama o el poder de los involucrados influya en el rumbo de la investigación. La expectativa de que la verdad salga a la luz se sostiene en la idea de que, más allá de las figuras y los intereses, lo que importa es la justicia y la claridad, y que ningún nombre debería estar por encima de la necesidad de esclarecer los hechos. Este deseo colectivo de transparencia también nace del cansancio ante los ciclos de rumores y acusaciones, y de la necesidad de cerrar un capítulo doloroso con información verificable y con un resultado que honre a las víctimas. En este sentido, la insistencia en que la verdad debe prevalecer es un llamado a la responsabilidad, a la seriedad y al respeto por la memoria de Jason, porque solo así se puede avanzar hacia una conclusión que no deje dudas y que permita que quienes sufrieron la pérdida encuentren un poco de paz. La historia continúa abierta, pero la presión social y el deseo de justicia mantienen viva la expectativa de que, tarde o temprano, se conozca la versión completa de los hechos y se haga justicia sin importar el nombre, el poder o la fama de los citados.